Muy buenas, audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación, en un nuevo intercambio de los que periódicamente sostenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Esta conversación, esta transmisión estará siendo transmitida, difundida en vivo a través de de la red Zoom Facebook Live. Estará pronto en la red X, Instagram, en nuestro canal YouTube y por supuesto los principales referentes de esta entrevista usted los encontrará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Conversamos en esta oportunidad, en esta ocasión, con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doctor Luis Antonio Sobrado González. Don Luis Antonio, muy buenas, muchas gracias por atender la gestión de Puro Periodismo para este intercambio. Al contrario, para mí es un placer estar en este espacio periodístico y siendo atendido por un referente del periodismo nacional como es don Edgar. De nuevo, muchísimas gracias por darme la oportunidad. 21 años en el ejercicio como magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, como presidente desde 2007 hasta 2021. Vio bastante agua pasar debajo del puente de los procesos electorales de Costa Rica, particularmente el ejercicio de el primer referéndum en que el país definió en materia de aprobar o desaprobar la polémica iniciativa del TLC, del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Finalmente aprobado, aunque por un muy disputado margen, le correspondió también elecciones bastante disputadas, procesar, revisar y hacer difundir ante la opinión pública los resultados de esas elecciones que, aunque disputados y debatidos, en todo momento fueron respetados por los autores, los diferentes actores políticos del país. Renunció en diciembre de 2021 ante la posibilidad de un conflicto de interés en su presencia, en su gestión en la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones y decidió apartarse del puesto, del cargo al que había llegado tras una trayectoria reconocida, distinguida en el ejercicio de la magistratura electoral, tanto en Costa Rica como en el exterior. Convertamos con el doctor Luis Antonio Sobrado González, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, en las puertas de lo que será el inicio de la campaña electoral Costa Rica 2026. Elecciones que tendrán lugar el domingo 1 de febrero de 2026 y en las cuales están de por medio la presidencia, dos vicepresidencias y 57 diputaciones. Unas elecciones que algunos vaticinan, al menos lo que será la campaña, será muy debatidas, muy disputadas y sin duda, sin duda alguna, sin que no se vayan a presentar elementos, momentos, circunstancias y coyunturas polémicas y controversiales, como parte del juego institucional de cualquier país, de cualquier nación democrática y por supuesto Costa Rica, un referente en el ámbito mundial. Don Luis Antonio, usted vio procesos, supervisó procesos y certificó procesos electorales del país. ¿Cómo observa la cercanía de la próxima campaña electoral, de las próximas elecciones, ya desde la visión del retiro, desde la visión del observador del acontecer nacional institucional? Sí, de nuevo, gracias por esta oportunidad. Yo ingresé al tribunal allá en el año 1999, época donde empezaba a fracturarse el bipartidismo, que fue la tónica del país desde la promulgación de la Constitución del 49.
Y me tocó ver la alternancia gubernamental plasmada en la presencia en el gobierno de tres agrupaciones políticas distintas. Primero la Unidad Social Cristiana, luego Liberación Nacional y finalmente el Partido de Acción Ciudadana. Aunque convoqué las elecciones de 2022, por las razones que usted apuntaba, no pude llegar al desenlace de esa elección presidencial hace ya casi 4 años. El próximo 1 de octubre son efectivamente la convocatoria para que todos los electores vayamos a votar el 1 de febrero de 2026 en esta elección para la renovación de la presidencia de la República, como también de los 57 diputados y diputadas que conforman la Asamblea Legislativa. Me ha tocado elecciones de muy diferente tipo, también el primer referéndum de la historia del país, los primeros comicios municipales autónomos también de la historia patria. Y veo esta elección que se avecina, que, repito, convocará el Tribunal Supremo de Elecciones el 1 de octubre, como las más complicadas, políticamente hablando, de las que ha tenido el país en la Segunda República. Y digo que esto es así porque vivimos un clima político muy crispado, un debilitamiento extremo de los partidos políticos, y la posibilidad de que las elecciones se asuman desde una perspectiva de descalificación del árbitro por parte de actores políticos, si nos atenemos a lo que estamos viendo el día de hoy. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación que estamos iniciando con el doctor Luis Antonio Sobrado González, que es presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, académico, docente tanto en la Universidad de Costa Rica como en otros centros de formación de educación superior y también en el exterior. Doctor Luis Antonio, usted acaba de mencionar un término que me parece importante que trate de esclarecer ante la audiencia, y es que usted prevé que estas elecciones pueden ser las más complicadas de los últimos periodos. ¿Por qué ese término que es para mí importante tratar de esclarecer que usted usa? Bueno, yo creo que el 1 de febrero próximo representa una verdadera encrucijada democrática del país. Los costarricenses, tenemos que definir entre todos, aunque todos asumiremos las consecuencias, si persistimos en la ruta del populismo, que ha sido el trajinar del país en los últimos casi 4 años, o si bien volvemos a una forma de gobernar plenamente apegado a las reglas democráticas con respecto a la separación de poderes, en donde las instituciones sean reconocidas y fortalecidas por toda la comunidad, en donde también las formas de expresarse en la dialéctica político-electoral vuelva a tener algunos mínimos de decencia y de buen manejo respetuoso del adversario, que es eso, adversario político y no enemigo. No somos los únicos, no somos el único país de América Latina y del mundo que vive esa encrucijada, pero eso no lo hace menos grave, y creo que el poder de las urnas nos da a todos los costarricenses mayores de 18 años la posibilidad de dar nuestra opinión y determinar, repito, si seguimos ese tenebroso camino o si recuperamos una serie de convicciones democráticas, porque en realidad no hay que olvidar que Costa Rica es calificada como una de las poquísimas democracias plenas del mundo, y hemos vivido un periodo de degradación democrática que arriesga esa posición. Así que
Es mucho lo que está en juego de cara al proceso electoral y tenemos que tomárnoslo con responsabilidad. Hay que involucrarse en este proceso político electoral, al menos como electores, al menos participando en esa toma de decisión colectiva que el país tiene indudablemente que hacer. De sus palabras, doctor Luis Antonio Sobrado, le interpreto que usted no ve este proceso como uno cualquiera, como uno normal, como uno más en la trayectoria que venía siguiendo el país a lo largo de los últimos 70 años, luego de la fundación de la Segunda República. Sin duda alguna, y le retrato lo que para mí son algunos de los elementos claramente diferenciadores. Nunca como antes el costarricense inicia un proceso electoral con el nivel de debilitamiento del sistema de partidos políticos. No me refiero a una agrupación en particular, me refiero al conjunto de las agrupaciones políticas y no puedo dejar de observar un enorme desgaste, un gran deterioro y erosión de las lealtades partidarias. En las últimas encuestas, básicamente una minoría impresionantemente reducida dice sentirse parte o sentirse seguidor de un partido político. Y esto hace que, la discusión electoral tienda a ser mucho más personalista y esto tiene una serie de un precio que pagarse en la dinámica política y donde vemos además que la corriente política del presidente, cuya figura fundamental es el presidente, se instrumentaliza, se canaliza a través de agrupaciones que son realmente nuevos y sin una estructura significativa. Así que eso, me parece, es el primer elemento diferenciador. Segundo, es la primera campaña política donde ese sector político parte de la desconfianza frente al árbitro de las elecciones, sea frente al Tribunal Supremo de Elecciones, que hemos sido testigos de que ha sido víctima de injustos ataques desde la Presidencia de la República y finalmente, repito, una campaña política donde la interacción en redes sociales será particularmente importante, siendo este un espacio donde hay una enorme cantidad de maniobras de desinformación que sin duda permean la integridad del proceso electoral. No descarto que dependiendo del resultado de la expresión de la voluntad popular, el día de las elecciones puedan haber un difícil desenlace con la resistencia posible de algunos actores en aceptar su derrota electoral y ojalá que no, pero siempre hay que estar atentos de preservar la tranquilidad del país que puede resultar amenazada con algún brote de violencia. Conversación desde San José, Costa Rica, con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, doctor Luis Antonio Sobrado González, en las previas, en los preámbulos, en las vísperas de que el país entre en la recta final de cara a las elecciones, a los comicios del domingo 1 de febrero 2026. Esta conversación está siendo transmitida en vivo a través de la red Zoom Facebook Live. Estará pronto en la red X, Instagram, nuestro canal YouTube y los principales referentes usted los podrá encontrar pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com. En estos momentos usted puede accesar desde nuestro sitio la más reciente entrevista al director general del organismo de investigación judicial, licenciado Randall Zúñiga. ¿Cuántos son realmente los extraditables en la mira por parte del OIJ? Y también el análisis y la visión país del candidato presidencial de Liberación Nacional, doctor Álvaro Ramos. Estas y otras entrevistas usted las puede seguir permanentemente desde puroperiodismo.com.
Doctor, hay unos dos o tres términos que en este lapso de la conversación usted ha utilizado que no dejan de llamarme la atención. El país está ante una encrucijada y el país no debe de seguir el rumbo tenebroso del populismo. Es así de peligroso el entorno que usted observa, de riesgoso para el sistema democrático costarricense en estos momentos. Así lo veo. Hay que ver que la agenda de los populismos latinoamericanos no es extraña para aquel observador atento. Una agenda que inicia por un triunfo electoral, por una constante descalificación de la prensa, por una crítica ácida al desempeño de los otros poderes del Estado. Y se trata además de movimientos políticos que una vez en el poder, gracias a una mayoría legislativa, que es el punto clave de la próxima elección, no quién es el presidente, sino quién controla la Asamblea Legislativa, pues cuando esa mayoría populista logra obtener suficientes escaños solo o en alianza con compañeros de viaje, empieza la verdadera destrucción del Estado de Derecho. Eso sucedió en Venezuela, eso aconteció en Nicaragua y eso está a punto de culminar ese proceso en la República del Salvador. Veamos que no es un golpe de Estado al estilo de los años 70, que en un cuartelazo que se concreta en un día o en unos pocos días, aquí estamos en una especie de golpes de Estado en cámara lenta. Es decir, es un primer momento donde hay un control del órgano parlamentario junto con el Ejecutivo y luego una cooptación del Poder Judicial, de la magistratura electoral y luego empiezan una serie de reformas, inclusive constitucionales, donde se va desmejorando paulatinamente el Estado de Derecho. Acaba de pasar en El Salvador con la aprobación de la reelección indefinida, como antes ya había pasado en Nicaragua y como aconteció también en Venezuela, a contrapelo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el final de ese proceso es un marco donde las elecciones son verdaderas farsas, es decir, no hay una competencia equitativa entre partidos diversos, con igualdad de oportunidades para todos ellos. La división de poder es una caricatura, realmente no hay control real por parte del Parlamento, por parte del Poder Judicial, por parte de la Contraloría y del órgano electoral respecto de la autoridad de gobierno. Y por eso son democracias que llegan a ser simplemente nominales, simplemente tienen el nombre de democracia, pero más allá de esas apariencias, vivimos en regímenes autoritarios, este, de los cuales librarse no resulta fácil. Es decir, caer en la tentación autoritaria, entregarle el poder a un mesías político, puede ser algo atrayente y puede ser algo, digamos, rápidamente concretable, pero el camino de regreso es mucho más complicado. Pueden ser décadas y una gran cantidad de vidas y personas desperdiciadas en medio de ese proceso. Bueno, yo creo que nuestro país ha dado los primeros pasos en esa agenda rumbo al autoritarismo y precisamente por ello la clave de la próxima elección no es solo quién ocupe el Ejecutivo, sino especialmente si el movimiento político populista es capaz de controlar mayoría legislativa y peor aún, 38 votos, con lo cual es capaz de adaptar la Constitución a las necesidades del partido gobernante. Usted dice que el país ha dado los primeros pasos en esa ruta, pero ¿es el país o hay sectores particulares interesados en avanzar en esa ruta?
Bueno, sin duda hay un sector político definido y plenamente decidido a continuar por esa ruta. Dependerá de todos nosotros si accedemos a esa pretensión o si por el contrario la rechazamos. Esa es la gran encrucijada del 1 de febrero. Yo quiero ser claro, yo no llamo públicamente a votar por ningún partido en concreto, sino únicamente a darle la espalda a los operadores políticos de corte populista por los riesgos que entrañan para la democracia costarricense. ¿Por qué darle la espalda a estos operadores políticos del objetivo populista? Bueno, justamente porque en los últimos años hemos visto una importante degradación democrática, calificativo que yo había utilizado ya en alguna ocasión y que hoy, por ejemplo, menciona un columnista del diario La Nación. Yo creo que vivimos un espacio político electoral deteriorado y en la medida en que evitemos el control parlamentario de las ideas populistas, estaremos en capacidad de recuperar rumbos democráticos. Y esto no significa dar mi respaldo o aplaudir errores del pasado, eh, casos de corrupción que han enojado profundamente a un sector de la ciudadanía. No quiero justificar la desatención de las clases medias que han visto claramente erosionado su nivel de vida y ninguna agrupación ha sabido restaurar esa calidad de vida que tenía en los años 70 y 60. Pero dicho esto, también hay que entender que los gobiernos autoritarios, y ese es un horizonte que hay que evitar, no solo no resuelven esos problemas, sino que también los agravan. En ese horizonte, los problemas sociales, repito, no se resuelven, pero también además se acalla cualquier voz crítica a la acción de gobierno. Un gobierno que, repito, tiende a perpetuarse indefinidamente en el poder pese a las apariencias democráticas. Cayó Venezuela, cayó Nicaragua, el modelo Milei en Argentina, lo vemos también en Europa, en algunas de sus manifestaciones gubernamentales, Hungría, por ejemplo, y el caso de El Salvador, el más reciente y el más cercano en cuanto a lo que está pasando en este movimiento, en este modelo populista que usted dice que va avanzando y que va tomando democracias a lo largo y ancho de continentes. Siendo Costa Rica una de las democracias más reconocidas, más sólidas a lo largo de recientes décadas a nivel global, ¿usted cree que la institucionalidad democrática de Costa Rica es un objetivo particular de toma por parte de este movimiento? Sin duda lo es. Yo creo que la institucionalidad sólida de la que gozamos ha supuesto una especie de valladar, una especie de tope contra el cual se han estrellado una serie de decisiones arbitrarias por parte de la administración actual, pero esa institucionalidad solo se puede mantener en la medida en que el ordenamiento jurídico consagre y siga consagrando su independencia y su potencia para actuar. Y repito, que estén conformados por personas independientes y no por dóciles figuras capaces de decirle siempre sí a la autoridad del Poder Ejecutivo. Por eso es que la institucionalidad es fuerte y ha sido clave en estos años, pero el riesgo es, primero, que se descabece. No olvidemos que se le vence el nombramiento a más de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los próximos 4 años. Y bueno, si hay 38 diputados dispuestos a nombrar a personajes dóciles,
ese valladar, esa barricada en defensa de la democracia, pues simplemente deja de existir. Así que precisamente por eso yo digo que lo fundamental para todo demócrata es frenar la concreción de esa agenda, como ya hemos visto que ha sido el camino en otros países de América Latina y del mundo en su conjunto. ¿Cuál es el principal problema de que tenemos un costarricense y especialmente una clase media muy enojada por lo que han sido los errores de pasadas administraciones, por sonadísimos casos de corrupción que sacudieron la sociedad costarricense, donde estuvieron involucrados inclusive presidentes de la República de antaño? Y la sensación de que las élites políticas solo velaban por sus intereses personales y no por el bien común. Y por eso, fruto de ese enojo, de un enojo que también estuvo alimentado por una pandemia que nos volvió a todos medio desequilibrados, por los efectos que tuvo, llevaron al país a elegir a un político populista sin un partido real de apoyo. Y no solo eso, sino que sigue gozando de un extraordinario apoyo popular si se le compara a cómo calificábamos los costarricenses a anteriores presidentes en su tercer y cuarto mandato de gobierno. Ese es un capital político de grandísimo valor para el movimiento populista costarricense y hay una trampa en medio de todo, ¿verdad? Porque dinamitar la democracia como venganza frente a los partidos tradicionales es escupir para arriba, ¿verdad? No debemos de caer en esa trampa. Debemos de escoger gobernantes que sean sólidos, capaces, atentos, escuchas a las demandas sociales, pero sin destruir los canales democráticos. Repito, que son los que nos permiten cambiar de rumbo cada 4 años. Si nosotros cerramos las vías democráticas, deterioramos a las instituciones de control o eliminamos los frenos y contrapesos propios de la división de poderes, terminaremos entregándole el poder a una persona que no podremos sustituir en el corto plazo y que posiblemente sea una peor selección que lo que tuvimos en el pasado. Conversación con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doctor Luis Antonio Sobrado González, en los preámbulos de lo que será la próxima campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales, presidenciales y legislativas del domingo 1 de febrero 2026. De sus palabras le interpreto, doctor Sobrado, que aunque es una democracia sólida, la democracia costarricense, al fin y al cabo, es vulnerable para ese tipo de movimientos tan agresivos, al parecer, en su propuesta, en sus objetivos. Eh, Sin duda, construir una democracia es un proceso que suele tardar no años, sino décadas. Pero destruirla se puede concretar en un tiempo muy corto. Depende, al fin y al cabo, la defensa de la democracia depende de la decisión de las mayorías de continuar el rumbo democrático. Es decir, entender que la democracia no es perfecta, pero es la forma de organizar el ejercicio del poder menos mala que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y desde ese punto de vista, hay un factor en común de todos estos movimientos populistas y es la manera en que construyen realidades alternativas, especialmente a través de las redes sociales, y de cómo éstas tienden o terminan convencidas de una versión adulterada de lo que ha sido la historia del país
y de el desempeño de sus instituciones y de la capacidad de la prensa de ejercer un sano contrapeso al ejercicio del poder público. Eh, como lo vemos hoy, yo he sido víctima de estas campañas de desinformación a tal punto de que hasta he recibido amenazas de muerte y sin llegar a ese extremo. Por ejemplo, hay un convencimiento en redes sociales de que soy un pensionado de lujo, cosa que no es cierto. Soy un pensionado de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene montos máximos de percepción de pensión. Es decir, tengo la misma pensión que disfruta hoy doña Pilar Cisneros, por ejemplo. Y sin embargo, en el mundo alternativo de las redes sociales se repite con insistencia esta falsedad. Y la gente se lo cree, y la gente se lo cree. Yo lo que invito a las personas es a consultar fuentes independientes, a escuchar los medios de comunicación serios, a informarse adecuadamente con el propósito de tener una idea más ajustada a la realidad y que su decisión electoral no sea fruto de una despiadada manipulación, especialmente vía redes sociales. ¿Amenazas de muerte, doctor, en el ejercicio o aún fuera del ejercicio? No, en el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder me refiero a cuando era presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Este, repito, hubo que acostumbrarse a ese nivel de violencia digital, como también tuve que acostumbrarse en algún momento a un grupo que se estacionó por 15 días a gritar cosas de mí en las instalaciones o en el primer piso o en los alrededores del Tribunal Supremo de Elecciones a partir de falsedades que en ese momento también se transmitían y se divulgaban. Llegamos a la primera parte de esta conversación con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doctor Luis Antonio Sobrado, en su análisis, en sus reflexiones de cara a la proximidad de la campaña electoral para las elecciones que se darán, que ocurrirán el domingo 1 de febrero 2026. Unas elecciones que el doctor Luis Antonio Sobrado cataloga como de cruciales para la definición, fortaleza y estabilidad del sistema democrático institucional de Costa Rica. En esta transmisión que estamos haciendo en vivo vía Zoom, Facebook Live, usted podrá también tener los referentes en la red X, Instagram y en nuestro canal YouTube y las principales manifestaciones del doctor Luis Antonio Sobrado en nuestro sitio puroperiodismo.com. Doctor, de lo que ha llamado más la atención en semanas recientes, no es que no todo no haya llamado la atención, pero sino particulares ataques por parte del presidente de la República al Tribunal Supremo de Elecciones. 25 de junio, conferencia de prensa en Casa Presidencial ante reclamo por un recurso de amparo electoral del cual dio validez el Tribunal Supremo de Elecciones. El presidente reacciona y advierte: a ustedes les va a tocar levantar la voz, protestar por lo inmoral y celebrar los éxitos. Empiecen desde ahora a organizarse y practicar. Esto se va a poner peor que antes de que se ponga mejor. Este gobierno no ha nadado hasta aquí para ahogarse en la orilla. Nosotros no vinimos Nosotros vinimos a cambiar las reglas del juego. Manifestaciones en vivo en Casa Presidencial, en conferencia de prensa semanal, tras una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones que incomodó, que molestó y que no aceptó Casa Presidencial. ¿Cómo analizar ese tipo de manifestaciones en los preámbulos de una campaña electoral que cuando menos se presenta muy disputada, muy debatida, muy intensa? Bueno, yo diría en primer lugar que son ataques injustos contra una institucionalidad electoral que es un referente no latinoamericano, es un referente mundial.
calificado así en una serie de índices prestigiosos que nos ubican entre el top de los primeros 10 organismos electorales del planeta Tierra. Una institucionalidad electoral que ha conducido y estabilizado los procesos electorales de alternancia gubernamental desde el año 1949. Un organismo electoral, además, que ofrece garantías suficientes y consolidadas de independencia frente a los actores políticos y de imparcialidad en la resolución y calificación de una elección, a tal punto de que es el mismo tribunal a través del cual se han ido dando las sustituciones y transiciones pacíficas del poder entre una gran diversidad de agrupaciones políticas. Es más, el mismo tribunal que certificó la elección del presidente Chávez hace, hace más de 3 años en el país. Eh, Dice que los árbitros normalmente son malqueridos y en el fútbol se afirma que el partido se pierde por culpa del árbitro o se gana a pesar del árbitro. Es decir, hay una natural tendencia a descalificar al árbitro para no aceptar nuestros propios errores y nuestras propias equivocaciones también en los partidos electorales, en las disputas electorales. Pero nunca en la historia que yo recuerde había habido expresiones tan duras por parte de un presidente de la República, y esto desde luego asusta. ¿Qué es lo que hace el tribunal que causa tanta molestia en las altas esferas de gobierno? Ni más ni menos que cumplir un deber que juraron respetar, que es asegurar medidas de equidad en la contienda. Me explico. El propio constituyente entendió el natural deseo del partido de gobierno de prolongarse en el ejercicio del poder. Y el propio constituyente diseña una serie de mecanismos para impedir que los grandes recursos puestos en favor del gobierno sean desviados para promover las candidaturas del mismo partido de gobierno. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, establecer que la organización de las elecciones quede en las manos exclusivas del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, que el Poder Ejecutivo no tiene ningún poder de decisión en la administración de los procesos electorales y en la resolución de sus conflictos. Segundo, que los altos funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, tienen una prohibición absoluta de participar en política, una prohibición absoluta de ser un factor que pese en la decisión de los costarricenses. También otro mecanismo previsto constitucionalmente es crear un mecanismo de financiamiento político para que todos los partidos tengan un mínimo de músculo para llevar su mensaje a la ciudadanía. La ley agrega que para garantizar una competencia equitativa no basta con darle dinero a las agrupaciones políticas en su conjunto, no basta apartar al Ejecutivo de la organización de las elecciones, ni también exigir la absoluta neutralidad del presidente y la prohibición que pesa sobre él y otros altos funcionarios de participar en política. Se agrega que a partir de la convocatoria electoral no se vale que el gobierno propagandice las obras logradas, los éxitos logrados en su gestión. Puede hacerlo durante los 3 años y medio anteriores, pero a partir de la convocatoria no se vale, digamos, destinar recursos y esfuerzos institucionales a hacerse autobombo, es decir, a darle publicidad a lo que consideran sus logros en el gobierno. No es que estos logros, digamos, vayan a pasar desapercibidos si es que existieron,
son logros de los cuales puede presumir el partido de gobierno con aspiración a continuar en el mando político del país. Naturalmente será el partido de gobierno quien, digamos, destaque frente a los electores lo que en su concepto es una buena gestión, y los partidos de oposición se destinarán a denostar naturalmente esos supuestos resultados positivos para el país. Es decir, no se quiere, digamos, invisibilizar lo que el gobierno puede haber hecho o no hecho. Lo que se dice es que esa dialéctica, esa discusión es entre los partidos y que nada tiene que hacer el presidente y el gobierno en su conjunto durante época electoral. Es decir, el presidente y los altos mandos gubernamentales tienen que apartarse de la discusión preelectoral. Esa discusión es algo que está reservado para los partidos que compiten y para la propia ciudadanía. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones no ha hecho otra cosa que recordarle al presidente, primero, que no puede participar en política y segundo, que no puede, a partir de la convocatoria, hacer propaganda de lo que hizo o no hizo durante los 3 años y medio anteriores. Y por eso he dicho que es algo injusto y ha sido malinterpretado por diferentes personajes de manera maliciosa por parte de algunos de ellos. Pero de las manifestaciones desde Casa Presidencial del presidente de la República, y le menciono lo que él destacó en esa conferencia, que era el punto más oscuro de la legislación electoral costarricense, en la historia de la legislación electoral costarricense. Uno interpretaría, doctor, un afán como de desafiar expresamente la autoridad electoral de previo a la campaña. ¿Estoy equivocado o es, eso es lo que queda la impresión de las actuaciones, de las manifestaciones, de esos ataques desde Casa Presidencial al Tribunal Supremo de Elecciones? Sí, estamos viendo una descalificación anticipada de la magistratura electoral y de la institucionalidad electoral en su conjunto, que repito, no es nueva, pero nunca había tenido tal intensidad y nunca habíamos visto un presidente en ejercicio ser el rostro visible de esas campañas de descalificación. Toda descalificación de una autoridad electoral de antemano tiene, digamos, es indeseable porque parece ser buscar una justificación de antemano frente a una eventual derrota electoral. Y además, minar la confianza ciudadana es crear las condiciones de violencia durante la campaña y crear condiciones que legitiman de alguna manera la violencia durante el desenlace, que es el día de las votaciones, cuando las urnas se cierran y el tribunal anuncia los resultados. Yo creo que ese escenario, gane quien gane, gane el partido de gobierno o gane un partido de oposición, creo que todos los costarricenses debemos de ser respetuosos de la decisión de las mayorías, entender que el resultado electoral, tal y como nos lo está presentando el tribunal, no es fruto de ninguna maniobra oscura de los magistrados y demás funcionarios del tribunal, sino fue una decisión de las mayorías. Uno puede entender que la mayoría se equivocó, pero que esa decisión, los magistrados lo que se limitan es a certificar, no es su culpa, es una decisión de todos. Repito, si minamos la confianza en la autoridad del tribunal, estamos creando condiciones para actitudes violentas a lo largo de la campaña y muy especialmente durante el desenlace. Creo que hay un conjunto de responsabilidades de orden legal y de orden político que tienen que asumir los autores de este tipo de campañas
de que intentan debilitar la confianza ciudadana en la organización electoral. ¿Cómo entender que se lanzan en las últimas horas a la campaña electoral distintas figuras del gobierno, salen del gabinete y algunas de ellas enfrentan causas judiciales de bastante gravedad pendientes de los tribunales? ¿Cómo entender eso en el ámbito de, si no un desafío a la autoridad judicial, a la autoridad electoral, de quienes van a competir por esas posibilidades electorales en lo que serían las papeletas de gobierno? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ese juicio ese juicio de valor sobre la existencia de causas penales que puedan estar pesando sobre candidatos, es un juicio de valor que le corresponde al elector. El elector tiene que valorar la idoneidad de la oferta de las diferentes agrupaciones y un elemento es la trayectoria de esas personas. Creo que ni el tribunal ni los órganos de justicia pueden impedir la participación de personas con causas penales a la luz del principio de inocencia. Es decir, la misma Constitución establece que nadie puede ser tenido por culpable, sino o que todos nos presumimos inocentes hasta que haya una sentencia condenatoria en firme. Y desde ese punto de vista, pues, no hay, la vía o el escenario legal no es la oportuna para discutir si esa persona puede o no ser candidato. La vía es la discusión de idoneidad que debe de realizarse de cara a la ciudadanía cuando andamos buscando su voto. Y a todos debemos, nosotros como electores, son elementos que tenemos que tomar en cuenta antes de decidirnos de votar o no por una determinada agrupación y por sus candidatos en particular. Doctor Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en esta conversación con Puro Periodismo sobre los preámbulos, sobre las proximidades del inicio de la campaña electoral en Costa Rica rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas próximo domingo 1 de febrero 2026. Pero esos casos que acabamos de analizar, y que usted dice que tienen derecho a su presentación en las papeletas, en las urnas, a pesar de sus cuestionamientos y juicios pendientes, el país es testigo en estos momentos de una discusión dentro del ámbito institucional, de un debate en cuanto a si procede o no retirar la inmunidad penal al presidente de la República, medida que por lo demás sería histórica en el caso de un mandatario en ejercicio. Dentro de la coyuntura, y usted ha calificado como encrucijada en la que se está moviendo el país y la institucionalidad democrática, ¿cómo analiza usted, y siendo un experto constitucionalista, doctor, cómo analiza usted el manejo tanto del Poder Judicial como de la Asamblea Legislativa de este caso inédito del retiro del fuero de la improcedibilidad penal? Sí, yo creo que no hay antecedentes de esa naturaleza en lo que va de la Segunda República. Es algo tremendamente delicado que sin duda tensiona aún más la relación entre los diferentes poderes que están involucrados en ese proceso. Eh, Refleja también una situación donde destaca la importancia de los 39 votos, de los 38 votos. Es decir, el levantamiento de la inmunidad que cobija al presidente, diputados, magistrados, etcétera, pasa por tener una mayoría calificada. No es una simple mayoría, no basta que la mayoría esté de acuerdo en el procesamiento o no de una alta autoridad de gobierno beneficiado por este fuero de improcedibilidad, sino que es una mayoría de 38 votos. Entendámoslo, el quórum para sesionar de la Asamblea son 38 diputados. Si el día en que se conoce eso solo están 38 diputados presentes, conformando apenas el quórum, bastaría la oposición de un diputado para rechazar
para que quede, digamos, desechada la posibilidad de levantamiento de la inmunidad. Es decir, es algo tan delicado que el propio constituyente lo sometió a una exigencia, digamos, especialmente rigurosa, y es que los 2/3 de la Asamblea Legislativa estén de acuerdo en el levantamiento de la inmunidad. Ese tipo de mayorías no es fácil construirlas si hay una diversidad parlamentaria aceptable en el seno de una asamblea, pero si vivimos órganos legislativos como el salvadoreño, alcanzar esos 38 votos solo con los votos del partido de gobierno es tan sencillo como decir levanten la mano. Por eso decía que un poco de lo clave de las próximas elecciones es quien controle la Asamblea Legislativa y si la mayoría es tal como para lograr mayoría simple o incluso mayoría absoluta. Pero ¿qué le demuestra a usted, doctor? ¿O qué le demuestra esto a la opinión pública? Que el sistema funciona. Me refiero a la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía acusando, la Fiscalía pidiendo causa, la Corte Suprema admitiendo la causa y elevándolo ante el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo en estos momentos con esa decisión que, como usted dice, podría tensionar aún más el ambiente político nacional. ¿Está funcionando el sistema? ¿Está respondiendo el sistema? ¿O es sujeto de esos ataques de no funcionamiento por parte de quienes usted ha mencionado durante esta conversación? Yo creo que lo que demuestra es que la institucionalidad funciona, que los mecanismos diseñados por el constituyente han demostrado sabiduría de quienes redactaron la Constitución y compromiso de los costarricenses porque se respeten las reglas del juego. Es decir, piense si en algunos países de estos que estábamos hablando hace un rato, si se pudiera estar dando una situación que tiene en jaque ni más ni menos que el presidente de la República. Desde esa perspectiva, yo creo que hay una clarísima, evidencia de que los actores judiciales y parlamentarios están haciendo lo que les corresponde hacer sin que esto signifique adelantar o opinar sobre el fondo del cuestionamiento penal del señor presidente de la República, pero creo que las cosas tal y como están hoy nos permiten entender que la Constitución y los frenos y contrapesos propios de la división de poderes han sido capaces de permitir un transitar mínimamente razonable de la acción de gobierno. Han frenado ímpetus arbitrarios y han permitido que acciones dirigidas a acreditar la responsabilidad de distintos funcionarios de gobierno vayan caminando y vayan siguiendo el transcurso que tienen que transcurrir. Así que eso es, y creo que las instituciones funcionan no solo cuando las condiciones son las más favorables, sino también demuestran su suficiencia cuando el cielo está encapotado o bien cuando hay tormentas. Es decir, eso es lo que pone a prueba la solidez institucional y creo que se está demostrando esa solvencia como estoy seguro que se demostrará la solidez y no solo la honorabilidad y rectitud de la familia electoral conduciendo un proceso electoral de la manera tan adecuada como lo ha sido en los últimos 70 años en el país. Estamos prácticamente en los meses finales de la presente administración. A estas alturas y como ciudadano, don Luis Antonio, ¿usted cómo podría catalogar o cómo podría calificar el legado que le va dejando esta administración a la institucionalidad del país? Pues yo creo que los resultados han sido muy pobres, los resultados en la implementación de una agenda política. Eh, Creo que también ha sido época, digamos, donde pueden sentirse responsables de una importante degradación de la democracia costarricense y yo creo que también parte del apoyo que aún conserva
se debe a casi una cuestión de carambola y ha sido que los niveles de inflación han sido muy, digamos, la inflación ha estado en terreno negativo, cosa que nunca había pasado antes, y el precio del dólar está inusitadamente bajo. Eso hace que la mayoría conserven el poder adquisitivo de su salario y eso hace a algunos pensar que todo está bien. No es así, eso han sido circunstancias de la economía, también el resultado de decisiones valientes que se tomaron en la otra administración, como la reforma fiscal, que hoy tenemos números macroeconómicos muy sanos y eso ha conducido a una inflación prácticamente negativa en los 4 años, a un dólar bajo que, repito, nos permite seguir teniendo, que nuestro salario, cuando lo conservamos, se blinde y conserve su capacidad adquisitiva. Eso creo que en parte ha sido la suerte que ha tenido este gobierno, a tal punto de que tiene índices de aceptación inusitados, inusitados por lo menos desde mi punto de vista, que es un punto de vista muy crítico de la acción de gobierno. Entramos así en la recta final de esta conversación que hemos sostenido con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doctor Luis Antonio Sobrado. Análisis, sus reflexiones, sus valoraciones de los preámbulos, de lo que podría ser la próxima campaña electoral, las elecciones del domingo 1 de febrero 2026. En algún momento de sus manifestaciones, de sus entrevistas, usted ha destacado la amenaza del populismo, la amenaza del mensaje fascista y se refería a la famosa frase aquella de que con Mussolini, el dictador italiano, los trenes funcionaban mejor. Lo material versus lo institucional. Eh, ¿Está Costa Rica a tiempo de salvarse en el naufragio de democracias entre continentes al oleaje populista? Yo creo aún en la reserva moral de este pueblo, en su íntima convicción democrática y en la medida en que el costarricense pueda tener información objetiva y confiable en esta campaña electoral, es capaz de retomar lo que desde mi punto de vista siguen siendo las convicciones mayoritarias de este pueblo, de un pueblo que admite la diversidad de opiniones, la diversidad de partidos políticos y que respeta las decisiones de la mayoría expresadas en las urnas en procesos electorales gestionados por una autoridad electoral merecedora de la confianza de las mayorías y creo que esta oportunidad todavía existe. Pero repito, que entienda que los riesgos para la democracia son mayúsculos si seguimos por la senda populista que hemos empezado a transitar y sobre todo, como lo dije en otra oportunidad, en la medida en que nuestras propias frustraciones podamos manejarlas con inteligencia, con sabiduría. A Centroamérica es una es la zona del mundo donde están las sociedades más desiguales, no las más pobres, pero sí las más desiguales del planeta, las más corruptas del planeta y las más violentas del planeta. Yo creo que los costarricenses, que somos una sociedad centroamericana cada vez más parecidas a las de nuestro entorno en esos tres aspectos, sepamos entender de que ahí hay un descontento, ahí se genera un tremendo descontento que los gobiernos tienen que atender con acciones concretas para recuperar la seguridad, para recuperar los índices de igualdad social que habíamos tenido en otro tiempo, y para lograr obtener una sociedad con una gestión de gobierno más transparente y más proba. Yo creo que esos son reclamos que se hacen legítimamente por la ciudadanía y esos reclamos tienen posibilidad de ser atendidos eficazmente únicamente desde la democracia.
cuando huimos de la democracia, cuando tratamos de tomar el atajo autoritario, las cosas se ponen muchísimo peor y tendríamos que ver a nuestro alrededor con los ejemplos que hemos dado, con la Venezuela de Chávez, de la Nicaragua de los Ortega, entre otras sociedades entregadas a gobiernos autoritarios con niveles de, digamos, de descomposición social mucho más importantes y sin posibilidades reales de utilizar las instituciones democráticas para lanzar opciones de recambio gubernamental. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, solamente un comentario final. Yo le deseo a mis compañeros, excompañeros magistrados, la sabiduría que sé que tienen, pero también suerte en un delicadísimo proceso electoral. Viera cómo yo digo que al final del camino, casi estoy agradecido de no tener que estar enfrentando este proceso electoral. No me retiré por esa situación, pero el peso de la responsabilidad que tienen en sus hombros, esas hombres y mujeres probos, inteligentes que conforman la magistratura electoral, es un peso demasiado intenso. Así que yo creo que la ciudadanía costarricense tenemos que acuerpar a esos hombres y mujeres que van a poder certificar un proceso electoral democrático y que realmente merezca ese calificativo. Si le quedó algún punto final en el tintero, en su análisis para compartir con la audiencia, adelante. No, nada más hacer un llamado a que la gente vote. Yo creo que hoy menos que nunca debe de perdonar el abstencionismo. La decisión que se tome es grave y delicada como es la del 1 de febrero. Tenemos que tomarla entre la mayoría de las personas porque todos sufriremos sus buenos resultados o sus nefastos resultados a la larga. Así que los invito a comprometerse con la política. Se ha dicho muchas veces que la política es muy sucia. Bueno, yo creo que la manera de adecentar la política es con nuestra participación, con la participación de todos y, repito, hacerlo con un voto inteligente, con un voto informado capaz de poder aspirar a un futuro mejor, especialmente para nuestros hijos. Desde San José, Costa Rica, hemos presentado una conversación con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, doctor Luis Antonio Sobrado González, su análisis, su perspectiva de los preámbulos, de las proximidades de la próxima campaña electoral en Costa Rica, campaña que rematará el domingo 1 de febrero con elecciones presidenciales y legislativas. Esta conversación ha estado en vivo, Zoom, Facebook Live, estará pronto en la red X, en nuestras redes Instagram, en el canal YouTube y los principales referentes usted los podrá encontrar pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com. Le agradezco al doctor Sobrado González la gentileza de atender la gestión de Puro Periodismo y nos encontramos en una próxima ocasión. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Muchas gracias.